tengo acá una lista de impuestos. Revalúo, aumenta BL, inmobiliario rural, urbano, bienes personales, el tributo posible a las viviendas desocupadas o vacías, impuesto a la herencia, tarifazo sobre impuestos. La ley de envases, ¿qué pasa con eso? Impuesto a la riqueza, ¿se toca, no se toca? Es decir, ¿quién va a ponerle el cuerpo al ajuste? Vamos a hablar con Daniel Lehmann, que es tributarista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches a todos y ojalá te pueda hacer reír la mitad de lo que se reían hace un ratito, pero no tengo mucho material en base a lo que vos señalabas. Bueno, vos elegiste esta carrera apasionante de ser contador, así que contanos lo que va a pasar. Bueno, nos da mucho trabajo en la Argentina. Tributarista. Lamentablemente la receta es la misma siempre, que hay que atacar al déficit fiscal, lejos de buscar reducir el gasto, se busca en mayores impuestos. Y el peso recae en todos, en definitiva, más allá de lo que vos señalabas, es cierto que recae solo en un sector de la población. Tenemos un régimen tributario, no es un sistema ordenado, es una serie de parches a lo largo del tiempo que siempre con esta misma receta pega y pega más con mayores impuestos y nuevos, con mucha creatividad surgen nuevos impuestos, como llamabas, a la tasa de los envases, y otra vez se da una superposición en los distintos niveles de gobierno. El nacional busca recaudar, las provincias también, los municipios, y esto hace que en definitiva todos, personas físicas y empresas, terminen pagando muchísimos más impuestos. Y los que recaen en las empresas en última instancia van a parar al precio de los productos que consumimos todos. De hecho, digamos, los precios no cuidados son los impuestos. Los Exacto. precios no cuidados, ahora estamos viendo el revalúo famoso inmobiliario. Digamos, ¿cuánto puede aumentar? ¿Cuál es el impacto que tiene? Es cierto. ¿Es legal? ¿Lo pueden judicializarlo? A ver, siempre los inmuebles han quedado históricamente desfasados en términos de su evaluación fiscal y el valor real. Esto es un dato de la realidad en los impuestos sobre los bienes personales, en el impuesto inmobiliario. No obstante, provincias y también municipios, porque acá se da esta superposición de la que hablaba antes, buscan revaluar. Suben la base, se paga más impuestos. Suben también, como ahora va a ocurrir, las tarifas, se pagan más impuestos en definitiva. Entonces todo hace, la inflación misma es el llamado impuesto, lamentablemente, a los que menos tienen, ¿no? Entonces todo coadyuva a que terminemos pagando más en lo que consumimos a diario, donde allí es inequitativo el régimen, ¿no? Porque pagan lo mismo los que menos tienen que los que tienen mayor capacidad de adquisición de productos. Ahora, Daniel, si revalúan las propiedades y me empiezan a cotizar más alta la casa que yo ya tenía, eso quiere decir que no solo voy a pagar más impuestos por la propiedad, sino también por otros impuestos. Digo, por ejemplo, en el impuesto a los bienes personales, me lo van a calcular más caro, puedo llegar a pasar un límite por una vivienda que quizás es para uso particular. O sea, me tocas un impuesto y en realidad me estás tocando varios al mismo tiempo. En rigor, suben la base de cálculo y luego sobre eso aplican las distintas tasas. Casualmente, en bienes personales o particularmente, se toma la evaluación fiscal también como un parámetro de referencia. Y entonces, en definitiva, incluso algunos que pagaban sobre inmuebles de manera subvaluada a lo largo del tiempo van a tener ahora una actualización. En algún momento, bienes personales se quiso hacer sobre la base del valor real o de mercado de las propiedades y en aquella oportunidad no prosperó. Pero no hay que perder de vista que la vivienda permanente es, por suerte, por lo menos y hasta ahora, en los últimos años, exenta de bienes personales. Y por la casa donde uno vive no hay que pagar el impuesto. Pero a mí me lo hacen declarar, digo, impuesto a bienes personales, tengo que pagar mi casa, mi auto, aun cuando es la casa donde vivo con mi familia y la estoy pagando con un crédito hipotecario. En los últimos años, por debajo de los 18 millones de pesos, y ahora eso se actualizó, porque va a haber una actualización permanente en base a la inflación, sobre eso no se paga. Es de las poquitas excepciones que hay. No, pero digo, es menos de $100.000 lo que está diciendo, 18 millones de pesos. En valores de mercado actualizado que vaya estando, ahora pasó a 30 millones de pesos, si no le estoy errando en el valor preciso, pero ha habido por lo menos una consideración a que cuando se decía Doña Rosa, con una casa, si acaso, una pequeña vivienda y un auto, o digamos una clase media, o incluso por debajo de eso, ya pagaba el impuesto a la riqueza. Yo quiero dar un punto, digamos. Para mí lo urticante es ver que siempre esquilan la misma oveja. Sí. No, para mí el problema es ver que la patria es el otro, el ajuste es el otro. Nunca es. Yo no me estoy en una posición antipolítica, no es esa la posición, pero es ¿qué haces vos
para mostrarme, identificarme y empatizar. ¿Vos estás ajustando algo? Vos, clase política, cantidad de asesores. Es decir, uno ve un Estado que crece muchísimo, poco eficiente, que esté presente, pero que sea eficiente, y siempre el ajuste cae sobre el mismo sector, ¿no? Y es como va agravándose siempre lo mismo. Mercedes Marcó del Pont dijo hoy en la radio Futurock, el gobierno anterior había intentado hacer desaparecer bienes personales. Se trata de uno de los impuestos más progresivos. ¿Verdadero o falso tu opinión? Es real, en este caso puntual de bienes personales, que el que más tiene más paga. Lo que no se advierte en estos cuestionamientos es que esto pasó, se aumentó bienes personales y hubo una fuga de capitales y bajas en AFIP por cambio de residencia, lo debe saber la directora, que han generado una pérdida de recaudación por otro lado. Es decir, esa receta de aumentar impuestos a la que se recurre siempre no tiene en consideración todo lo que se pierde en virtud de esa política. Y a la inversa, y está demostrado en el mundo, bajar impuestos genera mayor actividad económica y mayor inversión. O sea, los ricos se fueron a Punta del Este. Muchísimos, grandes patrimonios. Acá hay, no es que hay impuestos regresivos, están los regresivos, los progresivos, o sea, tenemos para todos los gustos. Y ahora, mi pregunta es, porque hay una cláusula que tiene el acuerdo con el fondo que es, le dice a la AFIP, escúchame, hace un plan en un mes, presentame porque vos no sos eficiente para cobrar impuestos. ¿Esto es así o no? Hay mucho impuesto, pero se paga poco. ¿Cuál es el que más recauda? Hay mucho impuesto, se paga bastante y hay mucho que no se paga. Hay mucha informalidad. En momentos como este aumenta el nivel de informalidad, la evasión, y en este sentido, en lo que vos señalabas, siempre todo recae en dentro del zoológico, en el que habitualmente paga, porque la presión fiscal que tenemos niveles exorbitantes en la Argentina o altos, es una medición que es recaudación sobre PBI, pero no contempla justamente los niveles de informalidad, los que no pagan. Entonces recae en mucho mayor porcentaje sobre los que pagan, ¿no? O sea, hay muchos argentinos que no pagan casi impuestos. Hay muchos argentinos... Exceptuando el IVA, ¿no? Que es, Sí, no es el 60% de los argentinos que están en negro, que no pagan impuestos. Digo, los que pagamos estamos manteniendo a la gran mayoría de la Argentina. Pero lo irritante, Daniel, es que no hay nada que invite a formalizar, no hay algo estructural de shock fuerte. Bueno, entonces siempre recae sobre la misma masa que se va achicando de contribuyentes. Y vos no ves que haya mucho plan para ampliar. Hay algunos, sí, pero no es de shock como la Argentina necesitaría. La realidad es que uno lo que ve es esto. Yo cobro mi salario, pago impuesto a las ganancias, seguro, clavado como sea. Si cobraste el aguinaldo, pagás impuesto a ganancias. Tenés un laburito extra, pagás con el monotributo. A fin de año, bienes personales. ¿Por qué? Porque tenés tu casa, un auto y una moto, en mi caso particular. Y después, si te llegás a jubilar, seguís pagando impuesto a las ganancias por la plata que vos mismo tributaste y sobre la que ya tributaste. O sea, es un círculo donde... todos los impuestos personales que pagás, no, ni hablar. y agregar el IVA, que es igual para todos. Y agregar si sos autónomo. Ni hablar. Yo separaría lo de las jubilaciones igual en todo el mundo y es así. Uno deduce a lo largo de la vida activa y paga impuestos y la jubilación es de montos importantes por encima de los mínimos no imponibles al momento de la jubilación. El problema es que acá son magras las jubilaciones y que te castigan mucho durante incluso la vida activa. También es cierto, en todo lo que consumimos hay impuestos. Yo estuve aquí con ustedes en oportunidad de allá por fin de julio, mediados de julio, principios de agosto, el año pasado, que era el famoso Día de la Liberación Fiscal. Es un parámetro que se toma en consideración que si nosotros pagáramos impuestos solamente con los primeros ingresos del año, recién para mediados, fines de junio, según los distintos sectores, ¿no? Y los niveles de mayor ingreso para mediados de agosto es que terminamos de pagarle al fisco y después empezamos a vivir. ¿Cómo eso agosto? marca, 8 meses laburando para pagar impuestos. En niveles de ingresos más altos son prácticamente casi 8 meses. Bueno, yo me quiero meter en un tema, que es, hay dos miradas sobre los impuestos. Este gobierno cree que hay que cobrar impuestos y subirlos. El gobierno anterior cree que hay que disminuirlos porque eso pone una pata en la cabeza. ¿En qué países se pueden usar para demostrar, digamos, uno ha escuchado integrantes muy importantes en que no creen en la reducción de impuestos, creen lo contrario?
¿qué países podemos tomar de ejemplo? Es decir, miren cómo se bajaron impuestos y cómo floreció la actividad. Bueno, un ejemplo muy a mano es Estados Unidos. Durante el gobierno de Trump se bajaron impuestos y se reactivó muchísimo la actividad económica. Y ahora, más allá de la pandemia, en el medio de todo esto, este gobierno de Biden decide subir los impuestos. Es clarísima esa receta, que más allá del incremento nominal con cualquier suba, la pérdida, que es muy difícil de medir, que implica la falta de inversión, la fuga de capitales, es significativamente mayor. Y a la inversa, cuando lo hemos hablado también, cada vez que se suben los mínimos no imponibles, que implica un menor impacto del impuesto a las ganancias en los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia, las mismas jubilaciones o autónomos, siempre he dicho y se ha demostrado también que se termina recaudando por otra vía, con ese ahorro que se genera, mayor consumo, los impuestos Ahora, si al vos consumo. cambiaras el IVA, que tiene que ver con un impuesto que nos llega a todos. al Y de la más misma pobre, manera, a todos y de la misma Exactamente, manera. al más Está en la pobre leche, o al y más- está en el pan, y está en Exactamente, los y bienes hasta el más suntuarios. rico. Si vos achicaras el IVA, ¿no terminarías obteniendo quizás más recaudación por todo lo que se mueve o hay una discusión ahí que no está saldada? No, hay ciertos productos de la canasta muy básica que están exentos de IVA, pero es cierto que le pega a todos por igual. En particular, estoy seguro que la baja de esos impuestos implicaría por algún otro lado recaudación, pero quizás en eso hay una forma más práctica. ¿Por qué no devolverle de alguna manera a los sectores que menos posibilidad de consumo tienen lo que pagan en impuestos vía alguna de estas tarjetas que se han implementado desde el gobierno? Porque yo creo que la modalidad estaría, porque es muy difícil si no controlar esa recaudación, cuando uno le vende a los que menos pueden o a quienes más lo pueden hacer. Yo creo que viene por un sistema de devolución, la mecánica, pero se puede implementar. Ahora- Y yo con esto, perdón, que vos me preguntabas de la FIP. La FIP hace lo mejor que puede, pero bueno, en definitiva es un organismo público con todas o muchas de sus limitaciones. A veces pasa que no llegan digamos, a todo lo que necesitarían controlar y bueno, y la voluntad no está precisamente en todos los casos. Teniendo en cuenta lo que decía Rolando, 60% casi de la población que, como está de manera informal, casi no paga impuestos, excepto el IVA. Digo, electoralmente, ¿qué problema tengo yo entonces de subir impuestos a ese otro 40% que va a seguir pagando si el 60% no le cambia nada que yo le suba los impuestos? No, bueno, es que en definitiva, más allá de que los impuestos que señalaba Diego afectan más a los sectores de mayores ingresos o patrimonio, en lo demás, muchos de los impuestos que se aumentan van a parar al consumo de todos. Yo veo en un 60%... Claro, IVA consumen, digamos, Está bien, IVA digo, pagás por eso la digo, leche, exceptuando el sos IVA. informal, estás en negro, Está bien. changa, leche pagás IVA. Inmobiliario, Claro, pero- automotor pagan también mucho. Yo creo que el 60 es un porcentaje muy alto. No, pensaba en la informalidad laboral No, que hay en está bien. Argentina, que hay Rolo gente habla que de eso, que no hay. cobra no hay y no tributa. No se aborda ese tema. ¿Por qué no, No, vas a subir porque- los otros impuestos si total eso electoralmente no te cambia nada? Porque Yo creo siempre que lo somos que los mismos. falta es una reforma a este régimen para hacerle un sistema tributario equitativo, ordenado. Pero ¿qué pasa? Eso se puede hacer en un momento donde haya un consenso importante, el apoyo incluso de los sectores profesionales, un análisis bien abordado todo este Pero Daniel, proceso. todo economista que se sentó acá, que Diego le preguntaba, ¿y cómo hacemos para que haya reactivación y más empleo? Todos los que se sentaron acá dijeron, hay que cambiar el método Sí. de contratación laboral de manera tal que los nuevos trabajadores no se paguen cargas sociales, que el empleador tenga ventajas. Con el acuerdo con el FMI, lo que se ve por delante, ¿es posible pensar en esto o Lo que estamos pasa mal es que lejos la ahora? urgencia es recaudar, la urgencia es bajar el déficit cuando no se ataca tanto al gasto de la misma manera. Y en definitiva, yo no tengo ninguna duda que abordar estos temas como una mayor flexibilidad laboral, no tanto costo laboral, no tanto impuesto, haría que se reactive la actividad económica. Cuando le preguntás a cualquiera persona que va a invertir en el país, más allá de las restricciones que hoy hay a retirar esas utilidades, a otro tipo de restricciones, lo primero que va a ver es qué impuestos paga, cuánto le cuestan sus trabajadores. Y la verdad que este país lamentablemente no premia al que hace el esfuerzo de invertir. Nos pasa muy habitualmente con clientes, pero les pasará a ustedes con amigos, en charlas de café. La verdad que no te invita a este país a hacer cada vez más el esfuerzo que, gracias a Dios, la mano invisible que decía Adam Smith todavía en alguna medida empuja y se sigue invirtiendo y apostando a pesar de muchas de estas cosas. Pero no de la contestá manera... esta. Digamos, yo intuyo que podrían decirte esto.
Precarización. Lo que ustedes plantean en esa mesa gorila es precarización. ¿Qué contestarías? Que lamentablemente a eso apuntan algunas decisiones. Son una contradicción porque en definitiva terminan generando el efecto inverso al que se busca con la medida, ¿no? Y creo que acá pienso que hay mucho detrás de esto también de una concepción ideológica. ¿Más precario que un trabajador informal? No hay. El trabajador informal no tiene acceso a muchísimas de las cosas que en cuanto a servicios, salud y la cobertura de salud, de ART, que básicamente necesita. Se produce, hay muchísimas, y lo van a ver no solo en esto, de estas medidas que tienen precisamente el efecto inverso, parece ser al que se busca. Daniel, ¿y no sería bueno, ya que el FMI le está diciendo bajen el déficit, que en lugar de pensar en aumentar impuestos, empiecen a pensar en eliminar jubilaciones de privilegio, en que paguen ganancias todos los sectores privilegiados que no las pagan, digo, de los jueces para abajo hay mucha gente, no son solo los jueces, los secretarios también, todos los que están en la órbita judicial. ¿Eso generaría realmente un cambio en los números fiscales si este gobierno dijera, bueno, vamos a terminar con este privilegio y este otro, o es solo un mito de los periodistas? No, vos decís no sería bueno, sería buenísimo y sería la receta. Lo que pasa, y nobleza obliga, nadie lo ha abordado estos temas, no es solo hoy, sino que se van postergando en el tiempo por cuestiones políticas seguramente, pero sin dudas que es la receta. Cuando hay necesidad, cuando hay apremio y como en este caso obligaciones de cumplimiento, bueno, lo más fácil es subir impuestos. Y como en definitiva parece que eso, aunque sea una falacia al fin del día a la hora de los resultados, es la solución, bueno, es lo que se termina avanzando, ¿no? Daniel Lechmann, gracias por haber venido hoy. Un placer, lamento no haber generado la sonrisa que vos habitualmente promovés. Bueno, otro día bajamos impuestos generalizados, pero esto no va a pasar. Gracias. Igual.